Lectura de la Biblia cronológica para este día. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo capítulo 23, versículo 1 al 2. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Éxodo capítulo 23, versículo 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 21. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes, y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al 3. Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. No matarás. Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 14. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Levítico capítulo 24, versículo 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Levítico capítulo 24, versículo 21. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera.
Números capítulo 35. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas, y muere, o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Éxodo capítulo 22, versículo 2 y 3. Si el ladrón fuera hallado forzando en una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Números capítulo 35, versículo 22 al 25. Mas, si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 4 al 6. Este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Números, capítulo 35, versículo 9 al 15. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades haréis
a este lado del Jordán, y 3 ciudades haréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero, y para el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Deuteronomio capítulo 19, versículo 1 al 3. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Deuteronomio capítulo 19, versículos 7 al 10. Por tanto yo te mando, diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo prescribo hoy, para ponerlos por obra, y que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Números capítulo 35, versículo 26 al 28. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Deuteronomio capítulo 19, versículo 11 al 13. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán, y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre, para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. Números capítulo 35, versículo 32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo capítulo 21, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Deuteronomio capítulo 24, versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado, o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Levítico capítulo 24, versículo 19 y 20. Y el que causare lesión en su prójimo,
Según hizo, así les sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Éxodo capítulo 21, versículo 26 y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quitas la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces a la joven desposada, y no hubo quien la librase. Deuteronomio capítulo 22, versículo 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos 119, 15 al 16. Miércoles 26 de mayo del 2021. Purificación. En el Antiguo Testamento se realizaba la purificación para cada caso en particular, tales como la circuncisión a los niños, la purificación de una madre al dar a luz, y entre otros más. Esto con el fin de estar consagrados ante su presencia. Levítico 12, 1 al 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. La manera de un verdadero profeta de Dios. Many people, what they call baptized little babies in the Christian faith. Well, that's all right. If you do that, that's up to you. Y mucha gente, lo que ellos llaman bautizar, pequeños bebés en fe cristiana, pues eso está bien. Si usted hace eso, eso depende de usted. Of course, they don't really baptize them, they just sprinkle water on top of them. Desde luego, en realidad no los bautizan, solo les rocían agua por encima. But to me, I like to stay with just what the Bible said do. Pero para mí, me gusta quedarme justamente con lo que nos dice la Biblia. Therefore, just what the Word said, that's what I want to do, just whatever it said. Por lo tanto, solo lo que la palabra dice, eso es lo que yo quiero hacer. Solo lo que allí dice. And now, I don't find any place in the Bible. In the Old Testament, they brought the children for fleshly circumcision, the little males. And the mother offered an offering for purification, 2 turtle doves or a lamb. Y ahora, yo no encuentro ningún lugar en la Biblia. En el Antiguo Testamento, traían sus hijos para circuncisión carnal, los varoncitos, y la madre ofrecía una ofrenda para purificación, 2 palominos o un cordero. But in the New Testament, the only place that I can find to commemoration of this great service it was a dedication. Pero en el Nuevo Testamento, el único lugar que yo puedo encontrar como en conmemoración de este gran servicio era más bien una dedicación. They brought
infants to Jesus, and he picked them up in his arms and blessed them. That's what the parents did of his day. Ellos trajeron los infantes a Jesús, y Él los levantó en sus brazos y los bendijo. Eso es lo que hacían los padres en su día. And his life was an example of what we should do. Amen. These things he did for an example. Y su vida era un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. ¿Ven? Esas cosas Él las hizo como un ejemplo. Now, we just take the little ones and they bring them to us and we just hold them up to God and ask God's blessings up on them and pray a prayer of dedication from the mother and father to God as they present their child. Ahora, nosotros recibimos a los pequeños como ellos nos los traen, y los levantamos hacia Dios, y pedimos las bendiciones de Dios sobre ellos, y ofrecemos una oración de dedicación, de parte de la madre y el padre hacia Dios, mientras ellos presentan a su niño. And dedicate them in the name of Jesus Christ until they're old enough to be baptized in the name of Jesus Christ. Y los dedicamos en el nombre de Jesucristo, hasta que ellos tengan suficiente edad para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. And now, he said, whatever we do in word or deed, do it all in the name of Jesus Christ. So that's what we wish to do. Y ahora, Él dijo que cualquier cosa que hagamos en palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Colosenses 3:17. Así que eso es lo que deseamos hacer.